Imagina la oscuridad profunda de un bosque en Montana donde el viento corta como cuchillas y la luna apenas se filtra entre las ramas. En esa noche inquietante, un hombre avanza sigilosamente con un propósito siniestro: colocar trampas de acero afiladas como cuchillas, esperando atrapar a los lobos grises que aún sobreviven en esas tierras salvajes. Pero aquí está lo sorprendente: al amanecer no encuentra presas. Lo que descubre lo deja helado. Cada trampa ha sido destruida, retorcida, mordida, arrancada del suelo con fuerza brutal, no por manos humanas, sino por dientes y garras. Amigos, hoy quiero contarles una historia que no solo habla de la naturaleza, sino también de justicia. Una historia real en su esencia, inspirada en las antiguas leyendas donde la selva responde a la crueldad. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y apoyar a quienes protegen a los lobos, porque esta no es solo una narración, es un recordatorio de lo que ocurre cuando un cazador olvida que la naturaleza también sabe defenderse. El hombre, que una vez se creía dueño del bosque, está a punto de descubrir una verdad aterradora: que esta noche los papeles se invierten, que el cazador se convertirá en la presa. Para comprender lo que ocurrió aquella noche, debemos conocer primero al hombre que caminaba entre las sombras del bosque y el territorio que osó desafiar. Su nombre era Walter Briggs. En los registros oficiales figuraba como un simple trabajador forestal, pero en las comunidades cercanas se le conocía de otra manera: el cazador de lobos. No era un apodo glorioso, sino un título cargado de temor y rabia. Durante más de 10 años, Walter había perseguido a los lobos grises de Montana no por necesidad, sino por deporte y por negocio. Las pieles podían venderse a buen precio, y las historias de trofeos aún encontraban compradores en rincones oscuros del país. Walter había crecido en un pequeño pueblo minero, entre familias que veían a los lobos como amenazas eternas. Desde niño, le inculcaron la idea de que estos animales eran enemigos, ladrones de ganado y asesinos de corral. Esa visión, alimentada por generaciones de miedo, moldeó su carácter. Nunca llegó a ver al lobo como un ser vivo, con un papel en el ecosistema, sino como una sombra para erradicar. Pero Montana no es un lugar fácil de doblegar. Las montañas rocosas se levantan como gigantes de piedra cubiertas por bosques espesos de pinos y abetos. Los inviernos son largos, con ventiscas que pueden enterrar un pueblo entero en cuestión de horas. Y entre esos árboles invisibles, para la mayoría de los humanos, habitan las manadas de lobos grises veloces, inteligentes, unidos por lazos más fuertes que cualquier cadena. Cada manada ocupa un territorio extenso marcado con aullidos que viajan kilómetros a través del valle. Los lobos cazan alces, ciervos y presas menores, regulando un equilibrio natural que mantiene vivo el bosque. Donde hay lobos, el ecosistema respira con ritmo. Donde desaparecen los desajustes, se sienten de inmediato sobrepoblación de ciervos bosques, devorados ríos alterados. Pero estas verdades confirmadas por la ciencia nunca importaron a Walter. Para él, el bosque era un tablero de caza y los lobos piezas que debía eliminar. Sin embargo, lo que Walter no sabía es que aquel invierno no estaba solo en el bosque. Una manada en particular había aprendido a reconocerlo, tal vez por el olor de sus botas impregnadas de grasa, tal vez por el metal de las trampas que dejaba. Lo cierto es que los lobos lo habían convertido en parte de su mapa mental, y cada vez que regresaba a ellos, lo observaban desde la distancia como jueces invisibles en la penumbra. La mañana en que todo comenzó parecía común. El aire helado descendía de las montañas y las huellas de alces marcaban la nieve fresca. Walter caminaba con paso firme, el rifle colgado del hombro y la bolsa de trampas golpeándole la pierna a cada paso. No sospechaba nada. Cuando llegó a la primera trampa, la sorpresa lo paralizó. El acero estaba torcido, arrancado de raíz. A su lado, la nieve mostraba marcas de garras profundas, como si alguien hubiera intentado desgarrar el suelo mismo. Walter frunció el ceño. No era obra de un hombre, aquello tenía la firma de una bestia. Al revisar las siguientes trampas, el patrón se repitió. Una tras otra, todas habían sido destrozadas. En algunas había mechones de pelo gris atrapados entre los dientes metálicos, en otras manchas de sangre leve. No eran presas caídas, sino advertencias. Walter apretó el rifle contra el pecho. Por primera vez en años, sintió que no era él quien controlaba el juego. Entonces escuchó el primer aullido, largo, profundo, vibrante. Venía de lo alto de la colina. Antes de que terminara de resonar otro, respondió desde el valle,
y otro más cercano lo envolvió como un círculo invisible. Walter comprendió lo que estaba ocurriendo, lo estaban rodeando. Avanzó rápido, intentando no mostrar miedo. El crujido de la nieve bajo sus botas parecía demasiado fuerte como un tambor anunciando su posición. Cada tanto giraba la cabeza y siempre a lo lejos veía un destello, dos ojos brillando entre las sombras de los pinos. El primer contacto visual fue devastador. Una loba de pelaje oscuro emergió del bosque apenas a 20 metros de distancia. No gruñía, no mostraba los dientes, simplemente lo miraba con una calma que resultaba más aterradora que cualquier ataque. Detrás de ella, dos figuras más se movieron sigilosas cerrando la salida. Walter levantó el rifle con manos temblorosas, pero no disparó. En lo más profundo de sí mismo, supo que un disparo sería inútil. Por cada lobo que alcanzara, había 5 más ocultos listos para saltar. Decidió retroceder paso a paso. Los lobos no avanzaron, pero tampoco se alejaron. Lo seguían con la mirada, marcando su territorio, haciéndole entender que estaba en juicio. El aire se llenó de vapor, su respiración se mezclaba con el humo blanco que salía del hocico de la loba. Era como un espejo, dos depredadores frente a frente, uno armado con metal, el otro con siglos de instinto. De pronto, un crujido a su espalda. Walter giró y vio otra silueta, un lobo más joven, tal vez un explorador de la manada. Estaba a solo unos pasos. El cazador comprendió que había caído en la trampa más antigua del mundo, no la de acero, sino la de la naturaleza misma. La persecución no fue inmediata. La manada no atacó como habría esperado un humano. Lo que hicieron fue más perturbador, jugaron con su miedo. Walter siguió avanzando por el bosque, pero cada paso se convertía en un desafío. El aire helado mordía su piel, la nieve alcanzaba sus rodillas, y el peso del rifle parecía duplicarse. Miraba hacia atrás y siempre encontraba lo mismo: sombras, que se movían ojos, que lo estudiaban, huellas frescas, que aparecían donde segundos antes no había nada. El hombre que se creía cazador comenzó a entender lo que significaba ser presa. No podía detenerse a descansar porque cada vez que lo hacía un aullido retumbaba más cerca. No podía correr demasiado rápido porque la nieve lo frenaba, y su respiración se volvía un grito que delataba su posición. Era un juego de desgaste y la manada sabía esperar. Al caer la tarde, Walter logró llegar a un claro donde alguna vez había acampado. Allí encendió un fuego con manos torpes, tratando de convencerse de que el fuego aún le daba poder, pero incluso esa llama parecía débil ante los ojos brillantes que rodeaban el campamento. Encendió un cigarrillo, sus dedos temblaban tanto que apenas logró mantenerlo entre los labios. La manada no se lanzó sobre él, solo lo observaba. Cada tanto uno de los lobos se adelantaba unos pasos, gruñía abajo y volvía a perderse entre los árboles. Era un recordatorio constante: sabemos dónde estás y no estás a salvo. La primera noche fue un suplicio. Walter intentó dormir junto al fuego, pero el crujido de ramas y el eco de aullidos lo mantenían despierto. Al amanecer, con los ojos rojos por la falta de sueño, recogió sus cosas y siguió caminando. Durante el día, la manada mostró un comportamiento aún más calculador. Dejaban huellas claras frente a él, como marcando un camino, y al mismo tiempo aparecían huellas detrás, cerrándole cualquier posibilidad de retroceder. A veces veía un lobo correr en paralelo como un corredor acompañando a su rival exhausto. Walter comenzó a perder fuerzas. La comida en su mochila se agotaba y el agua helada de los riachuelos apenas calmaba su garganta reseca. El rifle, su orgullo y su escudo, se volvió un peso muerto. En un arranque de furia, disparó al aire con la esperanza de espantar a los lobos. El estruendo resonó por el valle, y el eco se extinguió en un silencio absoluto. Cuando el humo se disipó, 3 pares de ojos aparecieron en la ladera. No huyeron, solo lo miraron desafiantes, como diciendo: el ruido no nos asusta. En algún momento, Walter se detuvo frente a un tronco caído y se dejó caer sobre él. El frío le mordía la espalda, la respiración era un jadeo seco. Y allí, en medio de su desesperación, ocurrió algo extraño. Por primera vez en su vida, sintió compasión, no por los lobos, sino por sí mismo. Había pasado años destruyendo criaturas que cazaban para vivir mientras él cazaba por orgullo y dinero. Ahora comprendía que su lucha no era contra ellos, sino contra un vacío que nunca había podido llenar. El vínculo nació en ese instante, aunque él no lo supiera, porque mientras Walter se derrumbaba la manada,
no lo atacó. Un lobo joven se acercó lo suficiente como para dejar su huella fresca a pocos metros de su bota y luego retrocedió. Era como si lo estuvieran midiendo, probando su resistencia, esperando ver si reconocía el lugar que le correspondía. Esa tarde, Walter hizo algo que jamás habría imaginado, guardó el rifle en la mochila y se arrodilló en la nieve con la cabeza inclinada hacia abajo. No era rendición en el sentido humano, era un gesto instintivo, un intento torpe de reconocer el dominio de la manada. Y sorprendentemente los lobos se retiraron unos metros. No desaparecieron, pero dejaron un espacio de respiro. El invierno en Montana puede ser despiadado. Esa noche, el bosque decidió mostrar su cara más feroz. El cielo se cerró con nubes pesadas, y en cuestión de horas, una tormenta de nieve barrió todo el valle. El viento rugía como si la montaña misma aullara. Los árboles se doblaban bajo la presión, y el fuego que Walter intentaba mantener se apagó con un silbido, dejándolo a merced del frío absoluto. El cazador se cubrió con su chaqueta, pero el hielo se le colaba por las costuras. Apenas podía ver a unos metros de distancia. Sin embargo, no estaba solo. Entre ráfagas de nieve, distinguió siluetas moviéndose oscuras contra el blanco cegador. Los lobos seguían allí, desafiando la tormenta como si fueran parte de ella. De pronto, un sonido rompió el caos, un bramido gutural distinto a los aullidos. Walter giró la cabeza y lo vio. Un alce enorme, desorientado por la tormenta, irrumpió en el claro. Su cornamenta chocaba contra ramas y troncos y cada paso pesado lanzaba nubes de nieve al aire. El animal asustado y furioso corría sin dirección. Para Walter, era una visión aterradora, estaba agotado, sin fuerzas, apenas capaz de sostenerse en pie. Para la manada, en cambio, era una oportunidad. Los lobos comenzaron a coordinarse con precisión letal. Uno apareció a la izquierda distrayendo al alce. Otro corrió por detrás cortándole la salida. El líder, la loba de pelaje oscuro, se adelantó con un aullido que resonó incluso sobre el rugido de la tormenta. Walter se dio cuenta de algo inesperado, estaba en medio de la cacería. Entre el alce que embestía a ciegas y la manada que cerraba el círculo, él era un estorbo. Un intruso atrapado en una coreografía salvaje. El alce lo vio y cargó hacia él. Cornamenta baja patas, lanzando nieve como cuchillas. Walter apenas tuvo tiempo de reaccionar. Se arrojó a un lado, rodando en la nieve helada. El rugido del animal pasó a centímetros de su cabeza. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor. Entonces ocurrió lo impensable. Mientras el alce giraba para atacar de nuevo, dos lobos se interpusieron entre él y Walter. No era un acto de compasión, sino de estrategia. La manada había integrado la presencia del hombre en su táctica. Lo usaban como un punto de distracción, pero también lo protegían de la embestida directa. Walter, jadeando, entendió que si quería sobrevivir, debía seguirles el ritmo. Por primera vez en su vida, no levantó el rifle contra un animal. En lugar de eso, se movió con la manada, rodeando al alce en el mismo sentido. Sus pasos eran torpes, pero coincidían con los de los lobos que flanqueaban al animal. La cacería culminó en segundos que parecieron eternos. El alce lanzó una última embestida, pero la loba oscura saltó hacia su cuello, aferrándose con una fuerza devastadora. Otros dos lobos atacaron las patas traseras y el gigante cayó derrotado en un estruendo de nieve y ramas quebradas. El silencio que siguió fue absoluto, interrumpido solo por la respiración agitada de la manada y el silbido del viento. Walter se quedó de pie, temblando con la nieve hasta la cintura. Había sido testigo de un ritual antiguo, la danza de la vida y la muerte en el corazón del bosque. Y lo más impactante no era la caída del alce, sino el hecho de que él había estado dentro de esa danza, no como cazador, sino como parte accidental del círculo. La manada no lo atacó. En lugar de eso, se reunieron alrededor del cuerpo del alce, mordiendo, desgarrando, alimentándose. Walter retrocedió un par de pasos, pero entonces ocurrió algo aún más extraño. La loba líder lo miró con sangre fresca en el hocico y apartó la vista como si lo liberara. Era un gesto silencioso. Este no es tu fin todavía. El cazador se dejó caer de rodillas, incapaz de procesar lo que había vivido. La tormenta continuaba, pero dentro de él algo se había quebrado y al mismo tiempo renacido. Por primera vez sintió respeto, incluso admiración. Los lobos no eran monstruos ni demonios.
Eran supervivientes estrategas, guardianes de un orden más antiguo que cualquier ley humana. Cuando la tormenta finalmente cedió, Walter emergió del bosque como una sombra de sí mismo. Sus botas estaban destrozadas, la chaqueta empapada y el rostro marcado por la helada. Pero lo que más había cambiado no era su aspecto físico, sino la mirada. Ya no tenía la arrogancia de un cazador, sino la incertidumbre de un hombre que había visto demasiado. El regreso al pueblo no fue un alivio. Apenas cruzó las primeras casas, las miradas se clavaron en él. Algunos lo saludaron con complicidad, sabiendo que había salido de otra cacería. Otros, en cambio, lo observaron con desdén, familias que habían perdido ganado, agricultores que lo acusaban de atraer a los lobos con sus trampas ambientalistas, que veían en él un símbolo del odio ancestral contra la fauna salvaje. Días después, la noticia comenzó a circular. Un guardabosques había encontrado restos de trampas destruidas en el valle y denunció la actividad ilegal. Las autoridades de vida silvestre iniciaron una investigación. Walter fue citado para declarar. En la sala pequeña de la oficina forestal, el ambiente era tenso. Frente a él, un oficial de conservación desplegó fotografías: trampas rotas, huellas de lobos, marcas en la nieve. «Señor Briggs», dijo el oficial con voz firme, «usted sabe que la caza de lobos está prohibida en esta zona. Cada trampa encontrada aquí constituye una violación grave. ¿Tiene algo que decir en su defensa?». Walter apretó los labios. En su mente veía aún los ojos de la loba oscura, el círculo que lo había rodeado en la tormenta. Podría confesarlo todo, contar que los lobos habían sido sus jueces, que lo habían dejado vivir para que cargara con su culpa, pero sabía que nadie lo creería. Optó por el silencio. En el pueblo, el conflicto creció. Algunos ganaderos exigían que se eliminara a los lobos, temiendo por su ganado. Grupos conservacionistas respondían con protestas, defendiendo el derecho de la manada a existir en su hábitat natural. La figura de Walter se convirtió en un punto de discusión. Para unos, era un villano, para otros, un testigo incómodo. Mientras tanto, los recuerdos lo perseguían. Cada noche, al cerrar los ojos, escuchaba el aullido de la manada. A veces despertaba convencido de que estaban allí, en la puerta de su cabaña, recordándole su deuda. Una tarde, un periodista local lo abordó en el bar del pueblo. Dicen que la manada lo siguió durante días, comentó encendiendo una grabadora. Es cierto. Walter lo miró fijamente. En lugar de negarlo, murmuró algo que dejó helados a los presentes. «No los seguí yo. Ellos me dejaron ir». El rumor corrió como fuego en el bosque. La historia del cazador que había sido perdonado por los lobos se convirtió en leyenda local. Algunos se burlaban, otros la repetían con respeto. Pero la verdad era que el propio Walter no sabía cómo explicarla. La presión legal aumentó. El tribunal ambiental lo multó por caza ilegal y le prohibió acercarse a áreas protegidas. Podría haber enfrentado prisión, pero su historial le permitió evitarla. Aún así, perdió su licencia de armas y con ello su identidad de cazador. Lo más duro no fue la sanción, sino la reacción de su propio círculo. Viejos compañeros de caza lo acusaron de traidor, de haber inventado aquella historia para justificar su fracaso. Los ganaderos lo veían como alguien que ya no estaba de su lado, y los ambientalistas desconfiaban de su repentino silencio. Walter quedó en tierra de nadie. El invierno fue cediendo lentamente. La nieve se derritió en los valles bajos y los riachuelos volvieron a fluir con fuerza. Pero para Walter, nada se había aligerado. Las noches seguían siendo un peso insoportable. Cada aullido lejano despertaba en él una mezcla de miedo, respeto y nostalgia que lo mantenía en vela. Había perdido su licencia de caza, su reputación en el pueblo y la compañía de quienes alguna vez fueron sus aliados. En lugar de eso, había ganado algo que nunca buscó, un recuerdo imborrable de la manada, que lo rodeó, lo probó y de alguna manera lo perdonó. Los días pasaban y con ellos crecía una certeza: debía regresar al bosque. No para cazar, no para desafiar, sino para cerrar el círculo. Una mañana tomó una mochila ligera, sin trampas ni rifles, solo agua, un poco de pan y una manta. Caminó hacia las montañas, siguiendo el mismo sendero que meses atrás había marcado su condena. Cada paso lo acercaba no solo al territorio de los lobos, sino también a la decisión más difícil de su vida. Cuando llegó al claro donde había encendido su último fuego, se detuvo. El silencio era profundo, interrumpido solo por el crujido de ramas bajo sus botas. Se arrodilló en la nieve húmeda y dejó la mochila frente a él.
No había armas, solo pan y agua. Un gesto simple, casi infantil, pero cargado de significado, un tributo. Entonces, como si el bosque hubiera estado esperando, ese momento aparecieron. Primero 2 sombras entre los pinos, luego 3 más al fondo. Y finalmente, ella, la loba de pelaje oscuro, los ojos amarillos, clavados en él, implacables y serenos. Walter respiró hondo. Su voz salió temblorosa, pero clara. No vuelvo como cazador, vuelvo como hombre. No esperaba comprensión, pero la loba inclinó levemente la cabeza como si reconociera la rendición. La manada se acercó un poco más, formando un semicírculo alrededor de él. El aire se llenó de vapor con su respiración. El momento más duro llegó entonces. Walter entendió que debía elegir, permanecer allí en un territorio que ya no le pertenecía, arriesgándose a romper de nuevo el equilibrio, o aceptar lo que la naturaleza le pedía, retirarse y dejar que los lobos siguieran su camino. Se levantó lentamente, dio un último vistazo a la loba y retrocedió unos pasos. Con cada paso, el peso en su pecho se volvía más liviano. Cuando alcanzó el borde del claro, ocurrió el giro inesperado, un aullido profundo se elevó al cielo. No era un grito de caza ni de amenaza, sino algo distinto, un eco que resonaba en sus huesos. Walter se giró y vio a la loba alzar el hocico hacia el cielo, seguida por toda la manada. El aullido lo envolvió, y en ese instante comprendió, no lo despedían como enemigo, sino como testigo. Había sido parte de la historia de esa manada, y ellos lo marcaban para siempre con ese canto. Con lágrimas congeladas en sus mejillas, Walter se dio la vuelta y siguió caminando hacia el valle. La manada quedó atrás, un coro lejano que aún resonaba en su pecho. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Walter no volvió a poner un pie en el territorio de los lobos. Se instaló en una pequeña cabaña más cerca del pueblo, trabajando en lo que encontraba reparaciones tala controlada, algún trabajo de mantenimiento para los ranchos. La vida ya no giraba alrededor de la casa. Al principio, la gente del pueblo lo observaba con desconfianza. Para algunos, seguía siendo el cazador marcado por la culpa. Para otros, un hombre derrotado. Pero con el tiempo, los rumores cambiaron de tono. Algunos decían haberlo visto caminando sin rifle, solo con un bastón. Otros aseguraban que hablaba menos, que escuchaba más. Lo cierto es que Walter había cambiado. Ya no era el hombre que medía su valor por el número de pieles colgadas en su cabaña. Ahora cargaba con otra clase de trofeo, un recuerdo que lo perseguía y al mismo tiempo lo mantenía vivo. En más de una ocasión durante sus caminatas solitarias creyó escuchar aullidos a lo lejos, a veces en plena madrugada, otras en tardes tranquilas. Nunca supo si eran reales o fruto de su memoria. Pero cada vez que los oía se detenía, cerraba los ojos y dejaba que el eco lo atravesara. Era como si la manada le recordara que seguía ahí, en lo profundo del bosque, vigilando, existiendo más allá de él. Un invierno después, un guardabosques con quien Walter había trabajado en silencio, se le acercó con una propuesta inesperada. Dicen que sabes leer el bosque mejor que nadie, le dijo. Necesitamos voluntarios para monitorear la población de lobos. Nada de armas, solo observación y reportes. ¿Te interesa? Walter dudó. Aceptar significaba regresar a los mismos senderos donde casi perdió la vida, pero también significaba algo más: redención. Unas semanas más tarde, se unió a un pequeño equipo de conservación. No lideraba, no imponía su voz, pero escuchaba y aprendía. Descubrió lo que nunca quiso ver antes: el delicado equilibrio que los lobos mantenían, el impacto positivo que tenían en el ecosistema, la importancia de respetar sus territorios. En una de esas jornadas de monitoreo, ocurrió algo que lo dejó sin aliento. Al amanecer, mientras revisaba huellas cerca de un arroyo congelado, escuchó un aullido inconfundible. Giró la cabeza y a lo lejos, sobre una colina cubierta de nieve, la vio, la loba de pelaje oscuro. Sus ojos brillaban con la misma intensidad que aquella noche de tormenta. No se acercó, no mostró amenaza. Solo lo miró unos segundos antes de perderse entre los árboles. Para Walter fue suficiente. En ese instante comprendió que la vida le había dado un regalo, la oportunidad de convertirse en algo distinto. Ya no era cazador, era testigo aprendiz, guardián de un recuerdo, y quizás un aliado involuntario de aquellos a quienes una vez juró destruir. La historia de Walter no es solo la de un cazador derrotado por sus propias presas. Es sobre todo
un recordatorio de que la naturaleza tiene su propia forma de justicia, una que no se rige por leyes humanas ni tribunales, sino por el equilibrio ancestral que sostiene la vida en cada rincón del planeta. Los lobos nunca lo atacaron directamente, no lo mataron cuando pudieron hacerlo. En cambio, lo forzaron a mirar dentro de sí mismo, a enfrentar las sombras de su pasado y a reconocer que no era invencible. Al dejarlo ir, le dieron la oportunidad de transformarse. Esa oportunidad es rara y no todos la aprovechan. La lección es clara: cuando intentamos dominar a la naturaleza con violencia, siempre terminamos perdiendo. Pero cuando aprendemos a respetarla, descubrimos que no somos enemigos, sino parte del mismo tejido que sostiene la vida. Los lobos, con su fuerza y su unión, nos enseñan que la supervivencia no es un acto individual, sino un esfuerzo colectivo. Hoy en muchas partes del mundo, los lobos siguen siendo perseguidos. Se les acusa de robar ganado, de representar un peligro. Pero la ciencia demuestra lo contrario: allí donde los lobos habitan los bosques y los ríos se regeneran, los ecosistemas recuperan su equilibrio. Defenderlos no es un capricho, es una necesidad para la salud de nuestro planeta. Walter encontró su redención trabajando junto a quienes alguna vez despreciaba los guardabosques, los conservacionistas, los que levantan su voz para proteger a los lobos. Su historia es ficción dramatizada, pero el mensaje es real. Cada uno de nosotros puede elegir entre repetir los errores del pasado o ser parte del cambio.